vamos a hablar ahora sobre el anuncio que se hizo ayer en la conferencia matutina en Palacio Nacional, que México pues empezará a explorar lo que se ha dado en llamar depósitos no convencionales de gas. Es otra manera de llamar al fracking. El fracking pues tiene para algunas personas un mal nombre y no quieren utilizarlo, pero bueno, finalmente es lo mismo. Para enfrentar la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum analiza explotar fuentes no convencionales de ese combustible mediante la fractura hidráulica, es decir, el fracking, con la condición de que se usen tecnologías que disminuyan el impacto ambiental. La secretaria de Energía, Luz Helena González, explicó que se valora esta modalidad debido a la alta dependencia de las importaciones de gas shale extraído mediante fractura hidráulica. Vamos a hablar al respecto con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, experto en energía. Gonzalo, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenos días. Querido Pascal, qué gusto platicar contigo nuevamente. Bueno, pues parece que se venció la resistencia a esta práctica de explotación que había el sexenio pasado. Absolutamente. Este es el mayor rompimiento que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con su antecesor, que principalmente basado en ideologías, en creencias, no en datos, no en ciencia, pues simplemente había mostrado su desagrado, que se convirtió en este veto informal. Hago esta aclaración, Pascal, para platicarles también al público de una cosa. La regulación en México para el fracking ya existe, está vigente y no se tiene que hacer cambio legal alguno. Ya tenemos toda la mesa puesta. Tenemos ya las regulaciones, por ejemplo, en términos de agua, a través de las posiciones de Conagua. Tenemos cosas de, por ejemplo, las partes técnicas para la perforación de los pozos de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tenemos incluso también términos ya de la protección del medio ambiente y de las comunidades a través de la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente en materia de hidrocarburos, la ASEA. Ya tenemos todo puesto. Qué bueno y celebro de que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere iniciar este debate técnico y justamente informarlo de frente a la nación de cuáles son los riesgos, el gran potencial económico que esto podría llegar a representar y eventualmente si se quiere desarrollar, ya sea por el tema de la dependencia del gas natural o incluso también como una medida de boom económico, qué bueno que se haga frente a la nación. Bueno, ¿cuál es la realidad de los yacimientos que puede explotar México? ¿Son yacimientos que comparte con Estados Unidos? ¿Son yacimientos que de ser explotados le permitirían a México dejar de importar gas natural? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos de todo. Tenemos absolutamente todo. Tenemos yacimientos en aguas profundas. Hay algunas formaciones precisamente que se extienden del sur de Texas hacia nuestro país, principalmente hacia Coahuila y Nuevo León. Tenemos una cuenca, probablemente la más prometedora de todos, en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, que es la cuenca de Tampico-Misantla. Esta, para darte una idea, Pascal, comparativamente hablando en condiciones geológicas, se parece mucho a la cuenca del Permian, que es la frontera entre Texas y Nuevo México. Esta cuenca, la del Pérmico, produce más de 5.5 millones de barriles al día. Ese es el potencial que tenemos en México y hay que entenderlo de que México ahorita Pemex está produciendo menos de 1.3 millones de barriles diarios. Podríamos llegar a duplicar la producción. No, obviamente no de un año para el otro, hay muchísimos retos técnicos, tecnológicos, tendríamos que hacer algunas adecuaciones a los regímenes fiscales y legales para poder atraer estas inversiones. Te puedo ir adelantando de que cosas como la reforma judicial no dan la certeza jurídica para ser un lugar atractivo. Es decir, explotar estos mantos implica pues tener inversión, ¿no? Absolutamente, y sobre todo más que inversión, te diría, este no es tanto un tema de dinero, es un tema sobre todo de capacidades. Uh-huh. Y eso es importante porque, por ejemplo, Pemex en toda su historia solamente ha desarrollado 6 campos no convencionales y en todos los tuvo que subcontratar con empresas que sí saben hacerlo. De los cerca de 125,000 empleados que tiene Petróleos Mexicanos, no hay uno solo que pueda desarrollar o diseñar pozos de este nivel de complejidad.
Obviamente hay que entenderlo de que tendremos que tener a Pemex asociándose con otras empresas, traer o atraer a un sinfín de empresas pequeñas súper especializadas para Sí. hacer este tipo de cosas y darles la flexibilidad para poder entrar y salir de diferentes tipos de terrenos, sea desde Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Ujú. incluso hasta una parte de la Sierra de Puebla. Y ahí es donde se vuelve relevante lo que tú decías, el tema de la reforma judicial, porque esas empresas que vendrían a México eventualmente especializadas, pues requerirían certeza jurídica, ¿no? Absolutamente. Déjame darte un ejemplo, a ver si hablemos de los números, de este potencial. Para que México, porque todos estos datos ya los hicimos hace algún tiempo, para que México pudiera incrementar 1 millón de barriles de petróleo e incrementar la producción de gas natural en un 25%, se requiere perforar cerca de 1,000 pozos al año y cada uno de esos pozos son pozos sofisticados, cuesta cada uno alrededor de $100 millones. Obviamente estamos hablando de desplegar más de 10,000 millones de dólares por año, Ujú, una cantidad que Pemex sinceramente no tiene para poder hacerlo. ujú. Obviamente, al ser por año, para darle también una idea a la gente, en toda nuestra historia, desde 1905 hasta la fecha, hemos perforado alrededor, bueno, poquito menos de 9,000 pozos. Obviamente, hacer este despliegue de capacidades de perforación masiva, pues simplemente no lo puede hacer una sola empresa, aunque Ujú. fuera la más grande del mundo. Sí. Necesitamos todo un ecosistema para poder hacerlo. Oye, en unos segundos, porque voy a tener que hacer un corte y te voy a pedir que te quedes y platiquemos un poco más. ¿Cuántos pozos de estas características ha perforado Pemex? Porque me dices que se requieren 1,000 pozos al año. ¿Cuántos ha perforado Pemex? Solamente 6 Seis en y total. todos subcontratados. Ujú. ¿En qué partes del país? Lo hemos hecho principalmente 2 en la cuenca de Burgos y 4 en la parte de Tampico Misantla, este gran potencial que te platicaba. De acuerdo. Bueno, si me permites, Gonzalo, vamos a un corte rápido y me gustaría platicar contigo pues, sobre el tema del derrame en el Por Golfo de supuesto. México. Ya se acabó el problema, no se ha terminado. Me gustaría conocer tu punto de vista y la información que nos puedas dar. Volvemos enseguida. Estando con Gonzalo Monroy, experto en energía. Gonzalo, simplemente para terminar con el tema del fracking, ¿hay manera de explotar estos yacimientos sin generar un daño ecológico mayor? De que no, no. Pero ya gran parte de lo que son los riesgos, de los retos, ya son riesgos manejables. Ujú, Hay que entender de que mucha de esta preocupación nació de preocupaciones muy legítimas, como el uso de tierras, obviamente la utilización del agua, incluso la parte de los microtemblores. ujú, Buena parte, y muchas veces yo utilizo la analogía de que se parece a lo que fueron las operaciones de corazón abierto. Las primeras, Pascal, todos los pacientes se nos murieron, todos, pero ujú, no abandonamos la técnica, la perfeccionamos. ujú. Algo similar pasó en el fracking, donde a pesar de que las operaciones son riesgosas e implican riesgo de subir a un quirófano, hoy ya podemos manejar, administrar y atender esos riesgos. Algo similar pasó acá. Mucha gente ha hablado, por ejemplo, del tema del agua, de que en algún momento hace 14 años se utilizaba el equivalente de 14 albercas olímpicas para un solo pozo. Era una cantidad abominable de agua. Ujú. Hoy te puedo decir de que el 97% del agua se recicla y esto ha tenido una ventaja. Pasamos de tener costos de extracción por arriba de $60 a tenerlos por debajo incluso de los $35, las mejores empresas. Obviamente se puede hacer, se tiene que tener este debate, se tiene que tener la disposición de explicarle a las comunidades los riesgos, los beneficios para poder entrarle a este debate de fondo. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué dice finalmente el comité técnico dentro de un par de meses. Oye, por otro lado, el derrame en el Golfo de México, no se ha dado a conocer oficialmente cuál fue la causa. Hay versiones contradictorias sobre qué tanto se ha logrado contener, porque pues de repente nos dicen que ya está resuelto pues hay imágenes, hay experiencias de turistas, de pescadores que nos dicen que no, que ahí sigue el problema, que no todo consiste en limpiar la playa. Si el petróleo está en el mar, eventualmente volverá a recalar en tierra. Entonces, ¿qué es lo que tú nos puedes decir con la información que tienes? Mira, sabemos, ya que ahí hay que disipar algunas cosas, se habló de un barco, se habló de estas emanaciones naturales, las famosas chapopoteras, Sí. y estas dos versiones eran totalmente absurdas.
todo apuntaba precisamente a un derrame en las instalaciones de Pemex. No sabemos, te lo puedo decir, si vino de un campo petrolero, si vino quizá de alguna fuga de los ductos que hay en la sonda de Campeche, Ujú. no sabemos ese tipo de cosas. Hemos visto cómo los periodistas, organizaciones de la sociedad civil han mostrado a través de imágenes satelitales que este derrame duró más tiempo de lo que Pemex estaba admitiendo. Sabemos también de que se ha atendido todo lo que es limpieza de playas, precisamente por el periodo vacacional, pero no sabemos de la mancha de petróleo que sigue todavía en alta mar. Parecería de que la posición oficial es simplemente esperar a que sea la corriente marina la que disipe, la que disuelva esa mancha de aceite, lo cual obviamente es un tema extremadamente peligroso. Ahora, ¿por qué no hay todavía a estas alturas, más de un mes, una información oficial? Hay dos hipótesis o dos posibilidades. Uno, porque no lo saben, o dos, porque no lo dicen. ¿Cuál te parece más plausible? Me parece que son ambas, mi querido Pascal. Ujú. Es justamente información que tenemos es de que Pemex no sabía literalmente que tenía un derrame hasta que fue demasiado tarde. Ujú. ¿Por qué no lo sabía? ¿Qué fue lo que falló? ¿Fueron los sistemas de detección? ¿Fueron los sistemas de monitoreo? No sabemos qué pasó. Se tendría que hacer una investigación, yo te diré independiente, no puede ser Semarnat, porque Semarnat se sienta y tiene uno de los asientos del Consejo de Administración de Pemex. Tendremos que tener una investigación causa raíz para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Ya, pero digamos, a estas alturas, no digo que no lo detectaron a tiempo, sino que a estas alturas, un mes después, como que parecería lógico que una empresa de ese tamaño, con la experiencia que tiene, pues ya pudiera decir qué fue lo que provocó este derrame. Idealmente, Pascal, eso es lo que debería pasar, pero hemos visto del esfuerzo que ha hecho el gobierno federal para tratar de exculpar o evitar de que la culpa o la responsabilidad apunte hacia Pemex. Lo vimos, por ejemplo, con el muy desafortunado incendio en la refinería de Dos Bocas, que se trató primero de decir que había sido fuera del polígono, Ujú. cuando ese combustible directamente vino de la refinería. Vimos que en el principio, la primera declaración del derrame vino de la gobernadora de Veracruz, exsecretaria de Energía Rocío Nale, que hablaba de un barco que, bueno, prácticamente era el barco fantasma de Jack Sparrow, que entraba y desaparecía en el mar y cosas similares. Ujú. Esta intención de blindar a Pemex o evitar de que se culpe a Pemex es política de Estado. Ya, me recuerda mucho aquel caso de la contaminación del agua en la Ciudad de México, el agua que olía a combustible y que jamás se dijo la razón. Y no sé, ¿será un poco similar a eso? De hecho, yo diré que es extremadamente similar. No sabemos y a veces se apuesta precisamente al olvido y como vimos, por ejemplo, en otros casos más desafortunados como el de la línea 12, que se puede hacer las investigaciones y después reservar la información por temas de seguridad nacional. Como te mencionaba, parecería que la opacidad se ha vuelto a la política de Estado. Ya. Ahora, ¿qué sabemos sobre pues, la cantidad de crudo, o de combustible o de hidrocarburo que sigue derramado? ¿Todavía hay en el mar? Es decir, ¿el problema no ha terminado? Es correcto, pero fíjate, esa parte es mucho más complicada. Sabemos a través de imágenes satelitales que la mancha de aceite pues simplemente se dispersó. Obviamente desde el satélite no podemos tener una idea del espesor que nos daría una idea del volumen. La realidad es que simplemente esta mancha, conforme se vaya pasando en alta mar, se va a ir disipando. Obviamente hay que también entenderlo, de que esto no es que naturalmente se está degradando, va a haber una afectación a la vida, a la flora y fauna marina, Ujú. y pues obviamente eso es algo que no debería estar pasando. ¿Puede tener repercusiones internacionales? Porque hemos tenido noticia de que parte de este petróleo ha llegado hasta las costas de Texas. Fíjate, eso es un interesante porque cuando uno lo monitorea a través de los satélites, no parece ser que sea esa mancha de petróleo que Ujú. inició en la sonda de Campeche. Sin embargo, tenemos antecedentes graves. Eh, Como yo siempre digo, los que ya pintamos algunas canas, recordaremos el gran incidente de Livestock
1 Sí. en 1979, una mancha de petróleo donde se derramaron más de 3 millones de barriles, una mancha de petróleo que llegó hasta las costas de Texas y Luisiana, y donde México se tuvo que escudar en inmunidad soberana para no pagar indemnizaciones. Los hábitats que fueron afectados de ese derrame a la fecha no se han recuperado, Pascal. ¿No se han recuperado desde el 79? Es correcto, fue un daño permanente a la flora, sobre todo a la flora y fauna marina de las costas de Texas y Luisiana. Bueno, pues habrá que ver qué más información oficial sale de esto, porque sí, da la impresión de que bueno, hay un comité interinstitucional, pero no hay cada vez menos información sobre el tema. Efectivamente, y de nuevo, el gran problema es tratar de blindar a Pemex de la opinión pública y sobre todo de sus responsabilidades. Ujú. Si hay un problema, se tiene que corregir. Si le hace falta mantenimiento, que se le dé el dinero a Pemex para que pueda evitar ese tipo de cosas. Sí. Además de todo ese daño ambiental, Pascal, hay que entender de que lo que se está perdiendo es la riqueza petrolera del país. Obviamente, este es un daño no solamente económico, es también ambiental y Ujú. social. Bueno, Gonzalo, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Por supuesto, Pascal, un enorme abrazo para ti y para toda tu audiencia. Igualmente, gracias. Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC y experto en energía.